El poder de la palabra. Elecciones 2019. De entre los candidatos que en el Ecuador, en este tiempo electoral, y especialmente en Quito, y le voy a remarcar esto de Quito, han lanzado propuestas, tan solo a uno le he escuchado algo diferente. No quiero decir con eso, por Dios, no lo tomen a mal, ni preferencias de ningún tipo, ni nada por el estilo. Pero cuando me comienzan a hablar del Banco de la Ciudad, eso sí es distinto. De eso es lo que yo quiero conversar hoy día. Le recibo en este espacio al economista Pablo Dávalos, en nombre de Pachacuti, listas 18, candidato a la alcaldía de Quito. De una. A ver, eso sí es nuevo. ¿Cómo se le ocurrió? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. Soy economista, soy experto en macroeconomía, tengo un título de maestría en economía del desarrollo. Entonces es lo más normal que como economista, que como experto en economía del desarrollo, se me ocurra pensar que el municipio tiene que ser un agente del desarrollo. Leí todas las conclusiones y el documento de Hábitat 3. ¿No? En el documento de Hábitat 3 hay varios capítulos que hablan sobre el derecho a la ciudad y cómo los municipios del siglo XXI se convierten en gestores fundamentales que mejoran las condiciones de vida de sus habitantes. Es decir, ya no es solo el municipio que te hace que el pavimento de la calle, te pone césped en la cancha, y se preocupa del agua, que está bien que tiene que hacerlo eso, sino que ahora en el siglo XXI los municipios son agentes que posibilitan los cambios para que las ciudades se conviertan en metrópolis. Entonces el municipio tiene que ser agente fundamental para el desarrollo, para el empleo, para el crecimiento de sus ciudades. En virtud de eso propongo la única idea, creo yo, así potente y demás con respecto a la reactivación económica, nadie más la tiene, que es crear el Banco de la Ciudad. Deténgase ahí. Me detengo ahí. ¿De dónde va a sacar plata? Porque un banco es dinero. ¿Sí o no? Es negocio. Ah, peor. Es más. negocio. Porque dinero es dinero. Sí. Ya, pero dinero en negocio es multiplicar el dinero. Exactamente. Los bancos multiplican el dinero. Los bancos crean dinero. Tú pones $1 en un banco y después de un mes ese dólar se convierte en 2. Después de 3 meses se convierte en 4. Son multiplicadores de dinero. Entonces los bancos son el mejor negocio que existe. Si quieres hacerte millonario, ponte un banco. ¿Ya? Pero esta vez, claro, estamos pensando en un banco de desarrollo local, no en un banco orientado a generar lucro para un grupo de personas, sino para ayudarle a la ciudad a resolver sus problemas de desempleo, sus problemas de financiamiento, etcétera. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Vamos a negociar la cartera vencida que tiene el municipio, que es alrededor de $417 millones. ¿Ya? Entre multas, prediales no pagados e impuestos no pagados, suman ese monto aproximado. Vamos a negociarlo de acuerdo a lo que dice la ley. Y recuerda tú que la última ley de fomento productivo establece justamente eso, ¿no? El perdón, intereses, multas, ¿no? Y recargos a personas que no cumplieron sus obligaciones tributarias. Es decir, la ley de fomento productivo nos da el marco jurídico para a esa cantidad de recursos no cobrados por el municipio negociarlos. Correcto, pero a ver. Negociamos eso, tenemos el capital semilla para crear el banco. ¿Cuánto estamos hablando? De 417 millones, no menos de unos 150, 200 millones. Ya. ¿Para qué? Porque que usted le ponga un banco al municipio de Quito puede significar que usted quiera financiar las obras del municipio de Quito y eso le corresponde al Estado. No. Si usted le quiere financiar a los ciudadanos, para eso está la banca privada y no se va a poner a competir. Explíqueme el concepto del para qué el banco. Se llama financiamiento al desarrollo local. Ya. ¿Quiénes son los que crean empleos en las ciudades? Son los pequeños productores. Se llaman microempresarios y pequeñas empresas. ¿Qué pasa con esos microempresarios? Que ellos no tienen posibilidad de acceder al sistema financiero formal. No, pocos acceden. Existe una demanda insatisfecha de acceso de los microempresarios al sistema financiero local de más del 86%. Es decir, hay un montón de personas que tienen que buscar mecanismos alternativos, ¿no? Entonces, nosotros les denominamos mecanismos alternativos, pero la gente de la calle los dice chulqueros, que te prestan al 1% diario, que te prestan con altas tasas de interés. Es impresionante. No, impresionante. Entonces, a esa gente que no tiene acceso, y cuando tiene acceso el banco le cobra el 24% del banco privado.
Porque el banco privado no está hecho para ayudar a nadie, está hecho para hacer negocios. Entonces, a ese sector nosotros le vamos a decir, mira, te vamos a prestar no al 24%, sino al 8%. 8% a pequeños y microempresarios. Pero ahí el municipio tiene una agencia que se llama Conquito. Conquito le va a dar a este microempresario el estudio de mercado. O sea, no solamente le das dinero. Tienes que acompañar. Entonces le acompañas con el estudio de mercado, porque Conquito se transforma en lo que se denomina preinversión, es el que califica. Digamos que pides $10,000, $15,000 o $20,000, tú calificas, pero tienes que entregar una garantía. La garantía es de alrededor exactamente lo mismo que te están prestando. El municipio va a constituir conjuntamente con el Banco de Desarrollo Local el Fondo de Garantías para el Desarrollo Local. De tal manera que te dice, ya, pongamos la garantía, ¿cuánto pones tú? Y el resto te lo pongo yo. Ya. Tienes el garante. Correcto, el municipio es el garante. Tienes el plan de inversión con Conquito. Y el crédito. Al inversionista, le pone al crédito y demás. Pero eso no tiene que dedicarse el alcalde de Quito. No, en el siglo XXI tiene que dedicarse al desarrollo local. Ya. Recomiendo a todos los ciudadanos que revisen el documento de Hábitat 3. Una conferencia donde vinieron todos los gestores, claro, gestores de los desarrollos económicos para los municipios del futuro, y que se desarrolló aquí en Quito esa conferencia. ¿Qué dicen ellos? No, el derecho a la ciudad. Y dentro del derecho a la ciudad está el empleo. El empleo es un derecho que la ciudad tiene que garantizarse conjuntamente con el Estado. Si el Estado no puede garantizarte, la ciudad le toma el relevo y dice, no, aquí en la ciudad de Quito nosotros vamos a establecer estrategias que nos permitan crear empleo, cuidar el ingreso de la gente. Recuerda tú que estamos a puertas de la suscripción de un contrato de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Y eso va a significar más desempleo para la ciudad. No, recuerda tú que en el sector público hay la orden de la presidencia de ir eliminándose, si usted quieres, partidas presupuestarias. ¿Qué tenemos que hacer entonces como ciudad? Protegernos. Protegernos del neoliberalismo, protegernos del Fondo Monetario, protegernos de la intencionalidad del gobierno que consiste en suprimir empleos. ¿Cómo? A través de las herramientas que podemos generar. Una herramienta se llama Banco de la Ciudad. Ya, a ver. Banco de la Ciudad. Pero espérate, el Banco de la Ciudad va más allá de eso, porque... Por eso, a ver, a eso te explico. No se pueden limitar a eso. Sí, exactamente. Una línea de crédito son microempresas, 5%. Otra línea de crédito es el crédito hipotecario. El crédito hipotecario que estamos proponiendo nosotros es un crédito de 5% de interés y 20 años plazo, de tal manera que la cuota que tú pagas por la amortización de tu crédito hipotecario se parece a lo que hoy estás pagando de renta. Es decir, si estás pagando 250, 300, 350, $400, podrías estar pagando eso no de arriendo, sino de tu cuota hipotecaria. Entiéndase hipotecario solo por la casa. Casa, departamento, etcétera. Oficina o lo que sea, por supuesto. Es decir, solo eso. No, entonces tienes ya segunda línea. Sí, primera línea es producción. La otra es segunda línea es hipoteca. Tercera línea de créditos es el talento humano. Son los chicos que han estudiado la universidad y no pueden seguir estudiando la maestría, porque estudiar una maestría es caro en este momento, cuesta mucho dinero. 6, 8, 10, 15, 20 mil dólares. ¿No? En este momento y necesitamos talento humano para la ciudad. Entonces vamos a crear una línea de crédito, pero esta línea es especial porque esta línea además se basa en las ganancias que tenga el banco, fortalecen esta línea para convertir esos créditos dependiendo del currículum académico del estudiante en beca. Es decir, te prestamos $15,000 para tu maestría, pero resulta que después de que terminaste tu maestría sacaste 10 sobre 10 o 9,5 sobre 10, que es la más alta nota. Entonces entras en el proceso de evaluación para convertir tu crédito en beca y no pagas ese crédito porque te has sacrificado y la ciudad necesita ese talento. 3, 4. Adosada a la línea de crédito hipotecario, ¿puedo explicarte esa? Adosada a esa línea viene una línea de crédito para paneles solares. Ya, pero antes de... Dime. Es importante aquello del crédito para los emprendedores, para los jóvenes. Sí, a eso voy, esa es la quinta línea. Pero en relación al talento humano y al crédito para el talento humano, ¿en qué medida le puede ligar a la ciudad en sí alrededor de ese talento? ¿Por qué? Porque es mano de obra calificada, porque es conocimiento, porque es información
y por sobre todas las cosas es Por supuesto. perspectiva de Por supuesto. modernización y crecimiento. Por supuesto. ¿Cuánto está ligado lo uno Por con supuesto, lo otro? A por ver. supuesto. Y termino esta idea. Nosotros queremos que los hogares sean autosustentables en energía. Imagínate tú que tienes energía abundante, energía barata y gratis. Imagínate eso. Hoy tenemos la posibilidad tecnológica, gracias al desarrollo de esas tecnologías con paneles solares, células fotovoltaicas y demás, de transformar la energía solar en energía eléctrica. Ya lo están utilizando las comunidades de la Amazonía, por ejemplo, que no tienen acceso al sistema nacional interconectado. Entonces, una línea de crédito va adosada a eso, pero otra línea de crédito va adosada, va junto a la innovación empresarial. ¿Y cuál es la innovación que nosotros estamos empujando? La economía de la información. Hacia eso estamos apuntando. Estamos apuntando que los jóvenes emprendedores pongan empresas de economía de la información. Esto que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vislumbrando que lo que este momento mueve a la economía del mundo es la información. Las principales empresas a nivel internacional mueven información. Facebook, por ejemplo. No. Facebook es la cuarta empresa en cotización bursátil. En este momento. Claro, es Alphabet de Google, que ya llegó al $1 billón, y Alphabet produce información. Imagínate en consecuencia jóvenes que tienen acceso a capacitación en inteligencia artificial. Imagínate jóvenes que saben lo que es una criptomoneda. Imagínate jóvenes que saben lo que es minería de datos. Imagínate jóvenes que saben lo que es blockchain. Te pongo un ejemplo. Tenemos el catastro. Imagínate que podemos migrar el catastro a la tecnología blockchain. ¿Y quién lo hace eso? Lo hacen jóvenes. Pero para que esos jóvenes tengan la capacidad de generar esas tecnologías, necesitan prepararse para eso. El municipio va a crear un sistema de institutos tecnológicos para preparar a esos jóvenes en esas tecnologías del siglo XXI. Les vamos a preparar, les vamos a dar la posibilidad a través de convenios, etcétera. Se preparan inteligencia artificial, minería de datos, realidad virtual, 3D, 4D, etcétera. No, los jóvenes se preparan en eso en 3 años y después preparan su proyecto de tesis, su proyecto empresarial, van al banco de la ciudad y el banco de la ciudad tiene una línea de innovación tecnológica. Correcto. Imagínate 500,000 de jóvenes pensando en el Internet de las cosas, en la sociedad del futuro. Estoy totalmente de acuerdo en función del crecimiento que eso pueda significar. Exactamente. Me da la impresión, economista, que usted no cuenta con una cosa. Con algunas, pero ¿cuál? Dime. La adaptación a esto. El comportamiento social sobre el tema. La política participativa en el tema. Fíjese usted que hay una negativa a aceptar el Estado Red. Lo que usted me está planteando es el Estado Red. Ese es el Estado Red. Y hay una negativa. Vea lo que nos está pasando en Ecuador inmediato con el tema de la publicidad electoral, ¿no? Solo para ponerle un ejemplo. Exactamente. Un alcalde así, lo menos que va a recibir es votos. O sea, si le propones un futuro, verá, realizable, posible, factible y hasta financiable, pero que venga a romper el comportamiento de la sociedad, usted se va a enfrentar con una muralla súper fuerte. No estamos rompiendo. ¿Por qué? Porque yo soy profesor universitario. Yo estoy trabajando todos los días con jóvenes. Yo veo a los jóvenes que no pueden entrar a la universidad. Dan examen una vez, no entran a la universidad, dan examen 2 veces, sacan el puntaje para entrar a la universidad y no tienen posibilidad. Nosotros les estamos cerrando las puertas. Tenemos 500,000 de jóvenes en el Distrito Metropolitano que no han podido realizar el sueño de una educación superior. ¿Qué hacemos ahí? El Estado les está cerrando las puertas. CENESID, CEASAS, etcétera, están yugulando, si tú quieres, a la universidad y están discriminando y excluyendo a una gran cantidad de jóvenes. Nosotros, y no solo jóvenes, sino personas de toda edad, vamos a abrir las puertas. Vamos a abrir las puertas para crear sistemas alternativos de capacitación. Solo ponte a pensar en lo que significa el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Y Harvard. El MIT de Massachusetts tiene mejor ranking que Harvard, que es la universidad, porque necesitamos que Quito entre al siglo XXI. Necesitamos despojarnos de toda esa cosmovisión del siglo XX, ¿no? Para entrar al siglo XXI. Y ahí tenemos esa capacidad crítica, porque viene el Internet de las cosas, los jóvenes se mueven en redes. La política de ahora se hace en redes. Fíjate mi campaña electoral. Mi campaña electoral ya no es la campaña electoral de la televisión, de los grandes afiches, de la
Ya no es eso, o sea, sí los utilizamos, pero el centro de lo que yo estoy proponiendo, el centro del debate está aquí en las redes. Está aquí. Entonces, eso es real. Y lo estoy haciendo, todo el tiempo estamos colocando está consiguiendo votos y está consiguiendo... Exacto. Pero verá, ahí vuelvo a otro conflicto. Ese ubicar en las redes está individualizando al ciudadano. Solo le está sentando él y su computadora. ¿Cómo plantear una ciudad con tanta individualización? Pablo Dávalos. Tenemos que recuperar el tejido, pero recuerda que el discurso liberal se construye sobre la idea del ciudadano en cuanto individuo. La economía se construye con la imagen del consumidor en tanto individuo. Correcto. Las libertades fundamentales se asientan en el individuo. Los derechos humanos están construidos sobre la noción de individuo. Son los derechos colectivos los que en este momento dicen ya hay individuos, pero también hay comunidades, hay sociedades, ¿no? Hay sociedad. Y ahí estamos trasladándonos hacia lo que se conocen los derechos de tercera generación. Los derechos de cuarta generación ya nos hablan, si tú quieres, de un Estado que garantiza los derechos, ¿no? El neoconstitucionalismo. Pero nosotros tenemos que garantizar los derechos humanos, garantizar los derechos sociales. No podemos, si tú quieres, desde la municipalidad inmiscuirnos en la vida individual de nadie. Lo que tenemos que garantizar es el derecho a la ciudad de todos. ¿Qué significa el derecho a la ciudad? El derecho a tener las mejores condiciones, vivienda, regularización de los barrios tienen que estar regularizados, la gente debe tener acceso a una vivienda absolutamente digna, la gente debe tener derecho a movilidad, la gente debe tener derecho a trabajo, la gente debe tener derecho a salud, la gente debe tener derecho a recreación, al arte, a la dimensión estética de la vida, a vivir su vida. No tiene que preocuparse de la basura, no tiene que preocuparse de la contaminación, no tiene que preocuparse y ahora a qué rato llega el bus. Para eso está el municipio, para garantizar el derecho a la ciudad. Si las ciudades se convierten en unidades individualizadas, ahí entran procesos sociológicos, entran dinámicas sociales. El municipio lo que tiene que hacer ahí es garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, garantizar y evitar esa violencia patriarcal y esa guerra patriarcal contra las mujeres. Que cada vez está más enfrentada, dicho sea de paso. Totalmente, ¿no? Pero a ver, establezcame la diferencia. ¿Le quiere convertir al alcalde de administrador en qué? ¿En gestor? En un visionario. ¿Visionario? En un estadista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir en el alcalde de las ciudades del siglo XXI y en el caso del distrito metropolitano debe posibilitar y crear las condiciones para que Quito transite hacia una metrópoli. Quito debe convertirse en metrópoli. Quito debe convertirse en un núcleo de cultura. Quito debe vincularse a la globalización en las mejores condiciones posibles. Va a tener que darle un vuelco a la cultura de Quito. A momentos se cierra, a momentos no acepta. No, en primero, otras sí, primero, en otras ocasiones sí, pero a momentos en que es no la globalización, es la globalización. La globalización nos está transformando. La globalización ha hecho que los migrantes en este momento hablen con sus familias todos los días vía redes sociales. La globalización nos integra al mundo. Están pasando conflictos y los sentimos como si fueran nuestros. Entonces, Quito tiene que convertirse en metrópoli. La gente de Quito tiene que vincularse al mundo. Tenemos cada vez más estudiantes que van a hacer sus estudios en el extranjero, tenemos mayor vinculación, tenemos gente que habla 2, 3 idiomas, etcétera. Quito debe ser eso, una metrópoli. Y el ciudadano quiteño debe apostar a construir esa metrópoli, a construir una ciudad solidaria, justa, equitativa, segura, sustentable. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo va a ser para luchar contra ese sentimiento del quiteño? Que, verá, a usted le va a pasar, o a lo mejor usted es parte de esto. Lo de antes era mejor. ¿Por qué no volvemos al Quito de antes? ¿Por qué no tenemos ese Quito? Y entonces empieza una especie de nostalgia atávica que nos ata, nos pone en un plano de no aceptar lo que se viene. Si usted me pone un alcalde visionario que sea capaz de enfrentar eso, ¿cómo lo va a hacer? Porque las ciudades todo el tiempo se reinventan. Las ciudades son complejas. Las ciudades están conformadas por gente que busca para ellos, para sus familias, para los que aman las mejores condiciones posibles. Las ciudades son espacios complejos. La teoría para comprender una ciudad es una teoría de la complejidad. Y ahora más. Entonces, las ciudades no son homogéneas, las ciudades son diversas, las ciudades están atravesadas de relaciones de poder y de contrapoder. Hay al interior de las ciudades espacios que no se parecen en absoluto entre sí.
barrios en el norte, en el sur, en el centro, en el sector rural que no se parecen. Y esa es la riqueza de las ciudades. Eso es lo que las hace tan dinámicas, tan resilientes, tan atractivas, si tú quieres, ¿no? Cuando tú vas a una ciudad tienes la arquitectura de la ciudad, pero también tienes su gente, pues, ¿no? Porque si tú quieres, lo más importante de una ciudad es la gente, las personas, los sueños de esa ciudad que lo constituyen, las esperanzas, las frustraciones, la ira, el desahogo, todo eso conforme esa amalgama que son las ciudades y que son, si tú quieres, multicolores, ¿no? Tienes ahora nuevos grupos, tienes, por ejemplo, los antitaurinos. Hace 10 años no tenías eso. Tienes los veganos, hace 10 años no tenías eso. Tienes Vivas Nos Queremos, ¿no? Los propios discapacitados, tienes ocultos. Claro, toda la población de la diversidad sexual, por ejemplo, que antes no existía eso, ¿no? Correcto. Y reclaman derechos y con justa razón, porque las sociedades a veces los discriminan, ¿no? Oye, economista, tiene la comunidad digital. Las comunidades digitales. Hace 10 años no la teníamos, es tan simple como eso. Son los territorios digitales, donde el concepto de territorio, por ejemplo, que antes tenía una espesura física, ahora se convierte en cuestiones simbólicas, pues, ¿no? Ahora tienes más amigos en Facebook o en WhatsApp que en la vida real. Sí, probablemente en el barrio, en el departamento que vives. O sea, sí. Claro, y es paradójico porque estás solo en tu departamento, pero al mismo tiempo que estás solo estás vinculado a una comunidad. Mundo, ¿no? A una comunidad. Me quedan 2 preguntas. Siempre les he hecho esta pregunta a todos, usted también. Señor, ¿cuál es su lema de campaña? Después de todo lo que me ha dicho. Verás, cuando tú amas a una persona, ¿qué entregas por esa persona? Todo. Eso. Por Quito, todo. Ya, correcto. Explicable. Y final. ¿Por qué tienen que creer en usted? Porque tengo una trayectoria. Tienen que votar por usted, decir, a ver, yo le creo a Pablo Dávalos, deme una razón. Soy el único que le está proponiendo cosas concretas, plausibles, viables a una ciudad como Quito, para que Quito encuentre el camino de convertirse en metrópoli y vinculada a la globalización, a la sociedad del conocimiento. No hay nadie más. Y eso que no hemos hablado de la municipalización del transporte ahora, ¿no? Donde también, pero estamos proponiéndole... Pero esto de visionario, una visión. Muy pocos. Entonces le estamos proponiendo el futuro a la ciudad. Le estamos diciendo a la ciudad que no vote por el pasado, que no premie la corrupción, que elija el futuro. Eso le estamos diciendo al quiteño. Y para mí quiteños son todos los que viven, luchan, sufren, sueñan en esta hermosa ciudad. Él es Pablo Dávalos. Es candidato a alcalde de Quito por el Movimiento Plurinacional Pachacuti, listas 18. Señor, siempre bienvenido a esta casa. Muchas gracias, un gusto. Estamos en el poder de la palabra, usted déjeme, yo ya voy.